Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. Gran momento de cha-cha-cha, si no me equivoco, los Batmans, ¿no? Los Batman del Mercosur. No. Los Batman del Mercosur. Ahí está, mira, justo. Mira qué casualidad. Mira cómo vino Mariano Hamilton con la de Batman. ¿Se acuerdan que entra Superman y dice, ¿y este yankee quién es? Sí, espectacular. Sí, muy bueno. ¿Qué después le pasó Casero, claro. ¿Qué le pasó a Casero, no? ¿Qué le pasó a Casero? Que se le ocurrió eso y después, y después tantas cosas. La vida. Bueno, muy pero muy buenas tardes. Una maravilla. Te digo, da por usarlo de separador del programa. Muy buenas tardes, estamos arrancando Que Vuelvan las Ideas, jornada de viernes. Es una jornada de muchas cosas, porque es viernes, porque es 17 de octubre, porque estamos a muy poquito ya de las elecciones legislativas nacionales. Es ese viernes, digamos, el próximo viernes va a ser un viernes de veda, si quieren ponerlo de esa manera. Así que por muchas razones y por tratar de acompañarnos en vivo con cosas que están pasando ahora y resumir un poquito la semana, hasta las 6 de la tarde intentaremos hacerlo. Luis Pablo Giniger, ¿cómo anda? ¿Qué dice Caruso? ¿Cómo ¿Todo estamos? bien? ¿Todo bien, tranqui? Bien. Sí, digamos. Bueno, tranqui. muy bien. Mariano, ¿cómo estás? Bien, Enrico, ¿vos? ¿Todo bien? Qué bien, Enrico. Está Caruso. bien. Muy bien, sí. Era tenor. Y bueno, Era tenor. a eso va, ¿no? El asunto. Sí. A mí Bueno, me da temor. está bien. Un programa, 2 horas de asociación libre, ¿te imaginas? Cada uno se Pero tendríamos que estar todos. Bueno, estamos... ¿No estamos todos? No, Radic mirá. está en Puerto Madryn, igual los viernes descansa, Con la y el ballena. señor Restivo, que a todo esto me imagino que el lunes estará. ¿Quién, No sé Radice? cómo arregló con recursos humanos Restivo. No sé. No, Restivo. No, Restivo el lunes no está. Pero sí, no está el viernes. No, pero no está el lunes. Bueno, Restivo está en Chapadmalal. Se sintió muy, muy peronista todo y se fue para Chapadmalal. A ver, muchas cosas, che. En este momento el pulso del día pasa por la dirección San José 1111, la casa de Cristina Fernández de Kirchner, porque allí se dirigen desde distintos puntos, les diría desde Buenos Aires y el conurbano, y por qué no, por lo que estuve escuchando a través de Fabián Waldman, desde distintos puntos del país, distintas caravanas a la casa donde está Cristina Fernández de Kirchner cumpliendo la prisión domiciliaria, cumpliendo su condición de presa política, por razones que ya hemos argumentado, pero que la audiencia de esta casa seguramente comparte. Dicho eso, no es lo único para decir en un 17 de octubre, ahora nos vamos a detener en cada cosa. Hoy ocurrió algo que me parece es una novedad. Me parece que es una novedad. Y tiene que ver con, se agarra la cabeza Mariano Hamilton, tiene que ver con la comunidad de familias con discapacidad en las puertas de Andis, allí en Belgrano, en la sede de Belgrano. En el Bajo Belgrano. No tolerando más el maltrato y la violencia por parte del gobierno, forzando las puertas e ingresando a la sede de Andis. Sí, porque además el gobierno o los funcionarios de Andis, que no sé si es exactamente lo mismo, incumplieron una promesa que les habían hecho. Ellos fueron con un petitorio, les iban a acercar el petitorio, los funcionarios les habían prometido que iban a ser recibidos, por lo menos para escuchar, sí, aunque no hubiera una respuesta en el sentido que los familiares y las organizaciones esperaban. Recordemos, lo que están pidiendo es que se aplique una ley que fue sancionada y reglamentada. Uh-huh. Lo que pasa es que no está puesta en marcha porque Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dijo que hasta que no se diga de dónde salen los recursos para poder aplicarla, la van a mantener en suspenso. Bueno, eso es lo que están reclamando. Están reclamando que se cumpla una ley que ya fue sancionada. Bueno, ante la negativa de los funcionarios, finalmente les dijeron, bueno, no podemos, no sé qué excusa les plantearon, no los vamos a poder recibir para además recibir el petitorio. Bueno, ahí ocurre lo que vos decías, sí, ¿no? Los familiares que son familiares de personas con discapacidad, no son sindicalistas. Digo esto porque suele intentar enchastrarse la cosa, decir que hay alguna organización política detrás, ¿no? Son los familiares que están viviendo una angustia muy pero muy grande, con terapias suspendidas, con traslados suspendidos para los distintos tratamientos, con medicamentos suspendidos porque o teniendo que comprarlos por su cuenta con un esfuerzo enorme porque no reciben la ayuda estatal. Bueno, las personas que acompañan
a mucha gente con discapacidad, tampoco se las puede pagar porque el gobierno no hace su aporte, y son acompañamientos que no pueden pausarse. Es realmente muy compleja la situación. Digo todo esto y lo enumero para intentar nosotros ponernos en el lugar y comprender la angustia que están atravesando estas familias, ¿no? Lo voy a tomar como un elemento, insisto, del día muy importante, muy simbólico, del pulso. Voy a reunirlo con otros episodios y vamos a escuchar un testimonio que narra, que dice otra cosa más, este testimonio, que me parece importante. El primer testimonio es 17 de octubre. Ustedes dirán, estás exagerando un poquito, ¿por qué vinculas 17 de octubre con lo que ocurrió con Andis? Bueno, porque el 17 de octubre, de alguna manera, hay también una cosa, más allá de lo organizado y la movilización, etcétera, etcétera. Ahora vamos a charlar con Mariana un poco a partir de su estudio sobre el peronismo y las cosas que ha trabajado, y un libro que publicó hace muy poquito con su compañera, de qué manera se puede reflejar el 17 de octubre para las nuevas generaciones, qué significa eso. Pero ahí hay cuerpos puestos en movimiento. Mientras yo, insisto, no le quiero caer, che, se la tiene junada, se debe haber peleado con alguien. No, le juro que no. A mí me hace un ruido, es un estruendo para mí el mapping de la CGT este 17 de octubre. 80 años del 17 de octubre. Y a la CGT se le ocurre hacer un mapping cuyos dirigentes en general no saben ni cómo pronunciarlo. Yo quiero leerles algo. Les quiero leer el modo en que ayer la CGT, a través de su cuenta oficial, la cuenta oficial de X, el modo en que la CGT ayer contaba, efectivamente, o daba cuenta de lo que estaban haciendo, porque a mí me llamó mucho la atención. Se supone que lo del mapping tiene que ver con conectar con otras maneras de comunicar. Sí, los jóvenes, las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías. Bueno, el comunicado de la CGT oficial, cuenta oficial de la CGT, dice: viví la previa al 17 de octubre. Hay transmisión en vivo desde la CGT de una experiencia histórica, escuchen esto por Dios, inversiva, con invitados especiales. Por supuesto, quisieron poner inmersiva, porque de eso se trata. Palabra también muy en boga. Gaby nos contó de varios espectáculos que tienen esa cualidad, digamos, sí, esa característica. Vos te sentís adentro de lo que es la obra de teatro, la experiencia sonora, la experiencia audiovisual, bueno, queriendo recrear eso, ¿no? Así es. No existe inmersiva. Existe inmersiva. Sí, claro, pero no pusieron inmersiva. ¿Qué pusieron? Inversiva. Que encima yo no ninguna de las dos la había escuchado. Da la idea de invertir algo, de modificar el sentido de algo. Inversión. Sí, yo lo tomé al revés. Lealtad contada por el movimiento obrero desde las 5:30, lealtad a la justicia social. Yo lo entiendo, decir, bueno, está eso y además acá estamos en la calle. Yo te lo compro, por supuesto, hay una búsqueda. Entiendo la crisis en la que está la CGT, que no hay liderazgo, lo que nos explicó Mar Plaini el otro día. Yo entiendo todo eso. Ahora, si vos tenés el 17 de octubre una caravana para, de alguna manera, en este cruce de la historia, identificar la movilización de hombres y mujeres militantes, cuerpos en movimiento, a su líder, si querés discutamos todo, a su líder que está encarcelada políticamente, y vos hacés un mapping, y tenés familias de personas con discapacidad que van a voltearle la puerta a un organismo que se volvió símbolo de la perversión, del ajuste, del recorte, del dolor producido por la negativa del gobierno, casi que se convirtió para el propio gobierno. Hacerle frente y pegarle a la familia con discapacidad se convirtió en una bandera del gobierno de a qué está dispuesto a hacer para mostrarle a Estados Unidos, para mostrarle al resto del mundo, al Fondo Monetario, qué está dispuesto a hacer para sostener su política de ajuste. Y vos haces un mapping, a mí me saca de quicio. Me vuelve loco, sin ser peronista. Me imagino los peronistas lo que está sintiendo. No sé qué habrá dicho Plaini, pero aún con falta de conducción, esto es una afrenta lo que están haciendo. Aún con falta de conducción, es casi repulsivo lo que están haciendo. Y encima no es que venís de tradición, no es que la gente está en la calle y agradece el acompañamiento de la CGT. Se le viene reclamando a la CGT calle de hace un montón de tiempo. Y te dicen, no, hicimos 2 paros en el arranque. Bueno, hicieron 2 paros
a vista de lo que pasó después, me parece más para negociar posiciones y después eventualmente tener una estrategia de negociación. Dicho eso, no quiero recaer tanto sobre el tema, pero lo que pasó en Andis, la caravana Cristina, el 17 de octubre, y voy a agregar algo más. Hoy hubo, te es, sumo, en sí. relación al 17 de octubre, hubo más temprano en la provincia de Buenos Aires, en la Quinta de San Vicente, Sí. un acto también organizado por el gobernador Axel Kicillof. Y voy a agregar, o sea, hubo palabra política, discurso político, palabra política. Y voy a agregar algo más. Madre de Plaza de Mayo. Pero antes de explicarles por qué agrego Madre de Plaza de Mayo, quiero que escuchen a esta madre, familiar de una persona madre de una persona con discapacidad, si no me equivoco, pero si no, es familiar, integra el grupo familiar de una madre, ¿no? Quiero que escuchen en detalle lo que dice en las puertas de Andis, después de haber tirado la puerta abajo. Y escuchen, por favor. Esto es calidad de vida, esto es necesidad. Que nos vengan y nos reciban, que nos vengan y nos escuchen, que nos vengan y me digan a mí en la cara por qué mi hijo no puede tener su terapia completa. Nadie nos dice nada, nadie nos informa nada. Nosotros tuvimos que ser extremistas y nos tuvimos que volver algo que no somos, violentos. Tuvimos que empujar y romper puertas para poder entrar. ¿Te parece que tenemos que llegar a ese extremo también? De ser violentos cuando no lo somos. No somos personas violentas. Necesitamos que nuestros hijos tengan su calidad de vida. Necesitamos que esta gente nos dé la respuesta que necesitamos. Perdón. Prestaron atención, además, por supuesto, del desgarro, ¿no? De la angustia. Nos volvimos algo que tuvimos que volvernos algo que no somos. Básicamente lo que está diciendo es, yo no elegí estar acá, pero frente al dolor de mi hijo, yo me convierto en esto, te tiro la puerta abajo, me involucro, pongo el cuerpo. Ahí es donde a mí me parece, con todas las distancias que ustedes quieran, van a entender. Ahí es donde yo digo, se puso un pañuelo en la cabeza. Se puso un pañuelo y dijo, yo voy a transformarme en lo que me tenga que transformar. No soy militante, no tengo recorrido político, no tengo esta expectativa. Yo vengo acá a hacer lo que tengo que hacer para defender a mi hijo. Sí, ¿qué es la historia de la lucha de la humanidad, te diría? Porque en realidad los pueblos no son violentos. Nunca los pueblos son violentos. Nadie elige. Cuando termina ocurriendo algo así, bueno, son distintos sectores, en distintas circunstancias, son empujados a estas situaciones. El pueblo no es violento de por sí y elige, bueno, vos con una planificación, eso no pasa, no es así la historia. En todos los casos, estoy buscando ejemplos en mi cabeza, pero en todos los casos se dio de esa manera, por situaciones extremas, necesidad de salir a la calle a reclamar y en determinado momento, bueno, pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Yo, cuando escuché a esta madre hablar, y vos hablaste de las madres de Plaza de Mayo, yo la escuchaba, estaba escuchando a esa madre en la Plaza de Mayo en el año 76, diciendo quiero que nos devuelvan a nuestros hijos, que nos digan dónde están. Uh-huh. Es exactamente el mismo tono. Le pedí a Nico a ver si lo podía encontrar. Te juro que me puso la piel de gallina porque era como volver a escuchar el mismo reclamo en otro contexto, por supuesto. Por supuesto, no hace falta ni que la aclaremos. Ni que discutirlo. Bueno, está bien, pero era una madre diciendo quiero saber dónde está mi hijo y una madre diciendo quiero que mi hijo tenga la terapia necesaria para vivir. O sea, sí, así es. Te juro que le acabo de pedir a Nico, porque digo, loco, fuerte. me impresionó. Yo creí que iba a ser por ese lado, como la cadencia de hablar de esta madre era exactamente igual a aquella. Uh-huh. O por lo menos en mi memoria enseguida me saltó esa alarma. ¿Cuántas veces Eve o cualquiera de las madres fundadoras que estaban allí decían, nosotros éramos ama de casa, no entendíamos nada, nuestros hijos nos llevaron a la lucha, nos transformaron en lo que efectivamente fuimos? Me encantaría acordarme somos. El nombre de esta madre, no me lo acuerdo. Ahora seguro algún oyente te va a ayudar. Sí. Y quiero agregar algo más. Insisto con esta idea que al gobierno se le puede volver muy en contra, de creer que insistir con el ajuste y con el dolor de los demás puede funcionarle como bandera eternamente. Porque, ¿ustedes saben qué es lo que detonó que las familias decidieran tirar la puerta abajo de Andis?
iban a llevar un petitorio como contó Luispa. Estaban hablando por teléfono, uno de los referentes del grupo de familiares, estaba hablando por teléfono con el interventor. Y en un momento el interventor le dijo, mirá, nosotros por presión no hacemos nada. Y le cortó el teléfono. Nosotros no funcionamos a presión. Y le corto el teléfono. En el momento que le corta el teléfono y cuenta que le cortó el teléfono mientras estaban hablando para ver si lo recibía tal cual habían quedado, por otra parte. Claro, habían quedado, exactamente. No sé si... Un destrato. 1, 2, 3, vamos. Sí, claro. A Patricia Bullrich tiene una manera de referirse al tema de los femicidios, lo vamos a hablar después, al tema de los femicidios, y le echa la culpa al feminismo de la violencia de los varones en este tiempo. Y dice algo así como, si ustedes fuerzan tanto la cosa, al final les va a volver. Bueno, no quiero meterme en ese tema ahora porque nos llevaría a charlar sobre eso, y específicamente lo vamos a hablar después, porque además una compañera nuestra aquí en la radio está sufriendo una situación muy compleja, pero cuidado con estas cosas el gobierno, ¿no? Cuidado con estas cosas, porque eso que Patricia Bullrich dice respecto de la violencia machista, cuidado con tensar, ¿no? Están tensando mucho la cuerda, en todos lados. En todos lados. Entonces, me parece que es interesante, siempre decimos en que vuelvan, ¿no, Luispa? Cada vez que hay un aniversario fuerte, importante, que nos atraviesa, siempre decimos, es el aniversario, es la historia, es recordar, pero también es cómo se conjuga en el presente. Por supuesto. Es cómo se cruza en esta esquina. Entonces, 17 de octubre, movilización a una líder proscripta. Familias que no tienen nada de politizadas, que dicen, nos llevaron a esto, nos hacen hacer cosas que no somos, en reclamo por la vida de sus hijos. Y la organización sindical más importante de este país haciendo un mapping, que no saben ni cómo escribir la palabra inmersivo en la promoción de su cuenta en X, más un gobierno que sigue usando de bandera la crueldad. A una semana de elecciones, bueno, me parece que nos pinta, ¿no? Y voy a agregar algo más. Y estando más atentos y atentas a lo que dice el ministro de Economía estadounidense que lo que dice nuestro ministro de Economía, ¿no? Mariano, ¿qué es el 17 de octubre? Uy, me sorprendiste. El 17 de octubre es una fecha icónica para todos los peronistas. Es un poco el momento fundacional del movimiento nacional y popular. Es cuando a Perón se lo detiene, se lo destituye del gobierno y se lo lleva detenido a la isla Martín García. En ese momento, entre Eva y Cipriano Reyes organizan porque siempre la organización forma parte del movimiento nacional justicialista, organizan una movilización que por supuesto excede por mucho lo que se proponían, digamos. Ellos se proponían que esto fuera una manifestación multitudinaria, pero esa manifestación multitudinaria fue muchísimo más significativa de lo que se esperaba. Esa conjunción hermosa entre lo organizado y lo espontáneo. Mi abuelo, perdón que sea autorreferencial, pero mi abuelo, que era un gorila dantesco, que vivía en Flores, era un italiano que había llegado a la Argentina a los 17 años, pero así todo, tenía en el año 23, 24, y así todo, era un tipo encantador, pero era un tipo que odiaba el peronismo. Pero ¿sabes por qué lo odiaba? Porque él dice que en ese momento tenía un almacén, y cuando mi abuelo primero fue zapatero y después se hizo almacenero. Y cuando vio la gente que salía por las calles, él tenía un almacén en Avenida La Plata en Carabobo y Avenida del Trabajo en ese momento, que era Evita, la actual Evita, dice que veía gente que salía de abajo de las piedras para él, que no era gente que él había visto alguna vez. Gente que venía descalza, gente que venía en cuero, gente que venía con la camisa abierta. ¿De ese día? Claro, ese día. Dice, yo cerré inmediatamente el local porque pensé que me iban a asesinar. Pero ¿por qué yo le decía, pero ¿por qué te iban a asesinar a vos? O sea, vos qué tenías que ver. No, pero me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo ver eso. Y creo que el 17 de octubre lo que ha generado también en ciertas clases sociales es el miedo. El miedo de que los negros, esos tipos que no merecen nada, solo merecen un plato de comida,
no merecen la felicidad, no merecen acceso a vacaciones, disfrutar un par de zapatillas, disfrutar un celular. A estos los convencieron de que podían tener un celular, dijo alguna vez un dirigente radical cuando ganó el macrismo. Bueno, eso le ha generado a las clases medias, muchas de ellas, y a las clases altas ni hablar, un miedo ancestral al peronismo que todavía no terminan de digerir y que todavía no terminan de resolver. Mariano, ¿y qué elegiste contar en tu libro, que es la historia del peronismo, tu libro? ¿Qué elegiste contar del 17 de octubre? En mi libro dice 17 de octubre, se llama el capítulo. Ah, bueno, todo. El 17 de octubre es muy cortito. El 17 de octubre es uno de los principales pilares del peronismo. Ese día de 1945, los descamisados y los trabajadores fueron masivamente a la Plaza de Mayo para exigir la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, quien ejercía 3 cargos: el de vicepresidente de la Nación, secretario de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión del gobierno de facto de Edelmiro Farrell. Farrell se oponía a las políticas de Perón a favor de los obreros y no solo lo relevó de todos sus cargos, sino que lo encarceló en la isla Martín García. Pero las multitudes se movilizaron en todo el país y lo obligaron a liberar. El hecho es considerado el nacimiento del peronismo como un movimiento de masas porque transformó a los pobres y a la clase obrera en un nuevo sujeto político. Esto es en plan de poner en palabras muy sucintamente y muy didácticamente, que es el 17 de octubre. Esto fue lo que escribimos con Cecilia, mi compañera, en nuestro libro, mi primer libro peronista. Un hermoso libro que les recomiendo. Ahí mira, ahí está la tapa. Mira qué bonita. A la gente que nos está viendo por YouTube puede ver la tapa del libro. La verdad es que el libro es un objeto divino, hermoso, que nos sirvió a Cecilia y a mí como para poder sobrellevar en los comienzos del gobierno de Milei. Nosotros transformamos la angustia y el dolor que nos significaba un gobierno de las características del de Milei, que sabíamos lo que iba a hacer, en algo virtuoso, ¿no? En decir, bueno, vamos a abroquelarnos en nuestro amor hacia algo y vamos a tratar de producir un libro, y fue lo que salió. 4:27 enseguida nos vamos, o Fabián Waldman nos va a ayudar, a quienes estamos aquí en el estudio de la 530 y ustedes del otro lado, en algún lugar de este planeta compartiendo con nosotros la tarde, nos va a llevar a San José 1111 y a conversar con las distintas personas, caravanas, organizaciones que se acercan allí para darle su sentido al 17 de octubre, que en definitiva, ¿no? De eso va la cosa. ¿Cómo te atraviesa? ¿Qué siente cada quien, siendo peronista o no? Un día de poner el cuerpo, un día de movilización, un día de reivindicación de la política, un día de reivindicación de los liderazgos, y un día de mapping también, ¿no? Mariano Randazzo prepara para la audiencia de que vuelvan las ideas el resumen de la semana, lo que nos trajo hasta aquí. Dale. El presupuesto es lo que llamamos ley de leyes y trae un recorte muy pero muy importante en el presupuesto educativo. Recortes que no solo tienen que ver con el salario, con la paritaria nacional, con el incumplimiento del pago del FONID a todos los docentes de la Argentina, sino también un ajuste en lo que es construcción de jardines de infantes, en lo que es educación técnica profesional, en formación docente, en lo que tiene que ver con todos los suplementos que venían en el presupuesto educativo. Sonia Aleso, secretaria general, CETERA. El otro tema que nosotros estamos viendo es que las compañeras se están endeudando para pagar el alquiler o para pagar los impuestos, y esa es una fuerte preocupación que tenemos junto con la desinversión educativa. Por eso el lema es: la escuela enseña y construye esperanza, porque nosotros pensamos que hay un ataque muy fuerte a la educación pública dentro de este ingreso que plantea el gobierno en el presupuesto. La línea creo que es entender que hay una restricción presupuestaria, que es la naturaleza del ser humano, que administramos recursos escasos con necesidades ilimitadas, y más cuando es erario público tenemos que tener mucho más cuidado. Entonces, saber que el plan de gobierno transmitido en este presupuesto que sugiere el Ejecutivo al Legislativo es equilibrio fiscal, es no emitir moneda, el tema de desregular, el tema de bajar impuestos, el tema de reactivar el sector privado, que es el único que crea riqueza, y con eso se va a reavivar todo lo que es el tema del trabajo. Berti Venegas Lynch. Una familia
que tiene 6 autos, lancha, casa de fin de semana, un caserón fenomenal y de 6 personas trabaja uno solo y siguen sacando un préstamo para pagar el pago mínimo de las tarjetas, termina mal. Y eso ha sido la historia de la Argentina. Lo que se está haciendo en este caso es, eventualmente por un tema temporal, pedir un préstamo, pero vendiendo los autos, vendiendo la lancha y demás, que eso es lo que un poco estamos haciendo y es lo que la gente quiso votando a Milei. Cada peso que el gobierno gasta es un peso que el gobierno tiene que cobrar en impuestos a alguien. Entonces, cada peso que el gobierno logra bajar de gasto, que es lo que logra la motosierra, es un peso menos de impuestos para cobrarle a los argentinos. Entonces, Javier, en este primer año y medio, bajó el gasto entre 5 y 6 puntos del PBI y bajó los impuestos que pagan los argentinos entre 5 y 6 puntos del PBI. Federico Sturzenegger. Nosotros un poco lo que estamos tratando de transmitir es, hay fundamentos muy sólidos, esos fundamentos muy sólidos han permitido este cambio de tendencia, jubilaciones que caían, ahora jubilaciones que se recuperan. Vamos a decir, sí, por supuesto, no recuperamos lo que se perdió en 10, 15 años, ¿no? Pero me parece que el cambio de tendencia está ahí. El presidente además ha sido contundente, en ningún escenario nosotros el rumbo lo vamos a marcar. Yo creo que además las elecciones nos van a permitir tener como ese famoso tercio que nosotros necesitamos para poder sostener los vetos y entonces eso va a ayudar a dar mayor tranquilidad a la economía, porque nos va a permitir en algún sentido defendernos de los ataques, si se quiere, del Congreso, que digamos, bueno, en los últimos meses ha estado como tratando de taladrar la estabilidad macroeconómica de Argentina. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible. Claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. También vamos a encarar una reforma tributaria que va a implicar la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario, diría, también. Y una cosa que para mí es muy importante, que va a haber importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno. Luis Caputo. Y es otra pata fundamental para lograr esta mayor competitividad, que como digo, nosotros creemos que no debe venir más de una devaluación. Nosotros creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo, que eso es desregulaciones, baja de impuestos, esta reforma laboral, reforma tributaria y, como digo, también que empiece a haber mucho más financiamiento de largo plazo a tasas mucho más razonables. Eso también va a mejorar sustancialmente la competitividad. Mira, Argentina, si el presidente no vence, sé que la persona que se postule nuevamente, no sé si la persona es de extrema izquierda y tiene esa filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando. Entonces, si eso sucede, no seremos generosos con Argentina. Si él pierde, no seremos generosos con Argentina. Donald Trump. Quiero que tenga éxito, creo que será muy bueno y nosotros también nos beneficiaremos, pero no es un beneficio tan grande para nosotros porque no es un país muy grande, pero sí es importante y un país que puede tener mucho éxito. Algunos países nunca tendrán éxito, pero este país tiene muchísimo potencial con este liderazgo y ustedes tienen el liderazgo correcto. Digamos, somos un aliado incondicional de Estados Unidos. Es decir, es una cuestión de ordenamiento geopolítico. Una de las cosas que hizo Trump con muchísima claridad, con una claridad meridiana, vino a poner orden en un mundo que estaba totalmente desequilibrado. Yo fui muy claro. ¿Qué dije? Voy a estar aliado ¿con quién? Con Estados Unidos y con Israel. ¿Con quién estoy aliado? Con Estados Unidos y con Israel. Javier Milei. No es instantáneo, pero fíjate esto, en la medida que vos inviertas, se generan puestos de trabajo, se genera demanda de trabajo y eso hace subir los salarios y la gente vive mejor. En 7 años nos podemos parecer a España, en 15 años a Alemania, en 25 o 30 años a Estados Unidos, en 40 años ser el país más rico del mundo. Eso es lo que es, digamos, o sea, es un país para tus hijos, para tus nietos. ¿Sabés cuál es la diferencia entre un político demagogo, berreta, típico de la Argentina y lo que proponemos nosotros? Es que nosotros estamos sembrando y plantando las semillas de un árbol que vaya, digamos, dar sombra a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, muy bien. Qué semanita, ¿no? En un rato vamos a hablar del Milei de ayer.
el Milei de ayer con Trebuch tratando de enmendar un poco el Milei de antes de ayer con Eso Feynman. es genial, eso que acabas de describir es genial porque a este ritmo vamos a tener otro Milei hoy intentando arreglar el Milei de ayer con Trebuch. Total, ¿no? pero ¿y a quién va a elegir? Claro, ¿A quién va a elegir? Si además a Fantino lo putean ahora. Tal cual. Se les están acabando los felpudos, muchachos. Bueno, yo no sé si prestaron atención, no lo había escuchado antes a Berti Venegas Lynch, que es el baterista de la banda de Milei, pero además es el diputado nacional que preside, reemplazando a Espert, la Comisión de Presupuesto. Se ve que le preguntan, gran hallazgo de Mariano Randazzo, se ve que le preguntan por un nuevo endeudamiento y por el tema de la deuda. Y encuentra una manera de explicarlo que yo me quiero atar los tobillos con un alambre de púa, más o menos. Escuchen esto, por favor. La línea creo que es entender que hay una restricción presupuestaria, que es la naturaleza del ser humano, que administramos recursos escasos con necesidades ilimitadas, y más cuando es erario público tenemos que tener mucho más cuidado. Entonces, saber que el plan de gobierno transmitido en este presupuesto que sugiere el Ejecutivo al Legislativo es equilibrio fiscal, es no emitir moneda, el tema de desregular, el tema de bajar impuestos, el tema de reactivar el sector privado, que es el único que crea riqueza, y con eso se va a reavivar todo lo que es el tema del trabajo. Una familia que tiene 6 autos, lancha, casa de fin de semana, un caserón fenomenal, y de 6 personas trabaja uno solo, y siguen sacando un préstamo para pagar el pago mínimo de las tarjetas, termina mal. Y eso ha sido la historia de la Argentina. Lo que se está haciendo en este caso es, eventualmente por un tema temporal, pedir un préstamo, pero vendiendo los autos, vendiendo la lancha y demás, que eso es lo que un poco estamos haciendo, y es lo que la gente quiso votando a Milei. Cada peso que el gobierno... Es increíble que la explicación para el ajuste de las grandes mayorías, Berti Venegas Lynch, el que tiene que armar el presupuesto del ajuste, diga, no, estamos vendiendo la lancha, estamos vendiendo los autos. No, estoy mal. Está vendiendo la Ferrari. Por favor, no lo había escuchado, por favor. Es que no tienen noción. Y mirá, es lo que decía Mariano recién de no tienen derecho al celular, o es no me acuerdo del funcionario del Banco Nación, Fraga, que decía, y les hicieron creer que podían, muchachos, cambiar. Tener un celular o irse de vacaciones. Dios mío. Es eso. Pero bueno, hay que vender la lancha, el yate que tengo estacionado en Ibiza, hay que vender el avión privado, hay que vender la Ferrari. Es Milei, un hijo de puta, es Milei loco. cuando le preguntan por el 80% de la gente que no llega a fin de mes, es Milei diciendo, pero el que más se ajustó fui yo. Sí. Si yo no me aumentó el sueldo desde que arranqué. Ya excede la crueldad, pero ayer también hablaba con un amigo. ¿Cómo creamos empatía? ¿Cómo un sector de la sociedad creó empatía con esto para ser representada? Qué terrible todo lo que nos pasó antes, ¿no? Ayer hablaba con un amigo, con el Chango Cárdenas, y me decía... Qué golazo hizo. Sí, un golazo. José Cárdenas. Y me decía, esto supera todo. O sea, porque todos dicen, no, es una película. No, ni una película, es mucho más que una película. O sea, esto ya no hay palabras para entender lo que está pasando. No hay ningún tipo de marco teórico, de comprensión lógica. Esto puede ir a cualquier lado, me decía. Pero cuando digo cualquier lado, es cualquier lado, ¿eh? Sí, además por los personajes. Estamos en terreno desconocido. Esto puede desembocar en 15 años de Milei como puede desembocar en 15 minutos de Milei. No sé, pero ahí no sé, si en 15 años de Milei la veo difícil. Es imposible saber. No, es imposible. Bueno, ahora lo charlamos porque me parece que hay cosas para charlar que son clave de lectura del resultado electoral, que una de las discusiones ahora es cómo leemos el resultado electoral del domingo, y ya Bessent dijo algo sobre eso. Pero además no es solamente vender la lancha, sino que además lo que dice Venegas Lynch es que la razón por la cual estamos como estamos tiene que ver con que un montón de gente vivió mucho más allá de... Sin trabajar. Sí, de 6 trabaja uno. A expensas del Estado, digamos. Claro, y que vivió gozando de cosas que estaban más allá de su propio alcance.